Acá voy a abrir una hoja para poder escribir. A ver, no puedo abrir. Ya nos quedamos en... Ya. Y vamos a hacer eso. Y vamos a hacer una ecuación. Variable separable. Ya vamos a hacer algunos ejemplitos, ¿ya? De variables separables. Ya, las ecuaciones diferenciales exactas vimos. Voy a resolver algunos ejemplos ahora. A ver. Vamos por acá, ¿no? Ejemplos, ¿no? De EDO de variable exacta. ¿No? A ver, vamos a ver algunos ejemplos, pues, ¿no? A ver, puedo poner, a ver, resolver, porque en la clase pasada estábamos estudiando EDO de variables exactas, diferencial de Y con respecto al diferencial de X. Vamos a poner X más Y más 3 elevado al cuadrado, ¿no? Entonces, habíamos estado estudiando, pues, esta forma, pues, ¿no? De cómo resolver, donde hay que aplicar el método de sustitución, ¿no? El método de sustitución. O sea, no tiene, pues, el momento de separar no puede, ¿no? Entonces, habíamos dicho que el d de u, ¿no? D de u con respecto a d de x era igual, pues, ¿no? A m sub y con respecto a n sub x sobre n multiplicado por 1, por ese incógnito. Bueno, eso hay que darle la forma, ¿no? Para darle la idea de variable separable. Entonces vamos a poner así, a ver. Vamos a poner que x es x, o que v, vamos a poner que v, vamos a poner una sustitución, ¿no? Vamos a poner por acá una sustitución. Entonces la sustitución que vamos a tomar en estos casos es que v sea x más y más 3, ¿no? X es igual a x, lo ponemos, entonces tendríamos así, ¿no? De que, o sea, la y en función de v, ¿no? Y, pues va a ser igual a ¿quién? A v menos x menos 3. Él es la y, ¿no? Entonces, d de y con respecto a d de x va a ser igual a ¿quién? A d de v. Es así, pues, ¿no? A ver, yo quiero d de y con respecto a d de x. Pero y
depende de quién, de v y de x, ¿no? De v y de x. Entonces, si yo quiero, y v depende de x, ¿no? Entonces sería, ¿no? D de v, o sea, y depende de v y depende v depende de x. Entonces, si yo quiero d de y con respecto a d de x, es d de v con respecto a x, ¿no? Claro, ¿no? D de v con respecto a x. ¿Qué más? Si derivamos con respecto, de y con respecto a x, ¿no? Ya. Si derivamos con respecto a x sería menos 1, ¿no? Menos 1. Ya, entonces quedaría, pues luego la EDO, pues quedaría así, ¿no? D de v con respecto a d de x menos 1 es igual a quién? ¿Cuánto sale ahí? Y derivamos en la EDO. Él sería v al cuadrado, ¿no? Menos, bueno, igual a v al cuadrado. Él es sube, pues, ¿no? Entonces en la EDO, sustituyendo, sería, pues, ¿no? D de v, ¿no? Con respecto a d de x, pues va a ser igual a 1 más v al cuadrado. Y esto es separable, ¿no? ¿No? Separable. ¿No? Por variable separable, luego, vamos a poner, ¿no? Luego, ¿no? Sería pues 1 sobre 1 más v al cuadrado por d de v, ¿no? Es igual pues a d de x. Entonces podemos ahí integrar, ¿no? Integrando, ¿ok? Y teníamos, esto de acá es arco tangente de v es igual pues a x más c, ¿no? X más c. Entonces podemos poner así, que entonces ponemos que v, de acá pues no, v, pues va a ser igual a la tangente de x más c. ¿No? ¿Cómo? Entonces, ¿cómo? V es igual a x más y más 3, hay que regresar a la variable original, ¿no? Entonces obtenemos que x más y más 3 es igual a la tangente de x más c, ¿no? Entonces y de x pues quedaría así, o sea, y en función de x, ¿no? Quedaría la tangente, ¿no? La tangente de x más c menos x menos 3, ¿no? Que él viene a ser la solución general. Entonces, eso que estábamos estudiando, ¿no? Vamos a recordar también por acá algunas técnicas, ¿no? Habíamos estado estudiando eso, variables separables, ¿no? Diferenciales exactas. Entonces, esos ejercicios, pues hay que practicarlos, ¿no? Ustedes tienen una lista de problemas, ¿no? Hay que, pues, ir resolviendo. Vamos por otro ejercicio. Muy bien, vamos con las ecuaciones de Bernoulli, ¿ya? Ecuaciones, según el sílabus, dice, pues ahora hay que estudiar las ecuaciones de Bernoulli. Bernoulli es, ¿no? Así se escribe, pues. Ya está. Entonces, la forma de las ecuaciones de Bernoulli, pues viene a ser el diferencial de x, o sea, la estructura, ¿no? Cómo se va a tener que resolver. Diferencial de y sobre diferencial de x. P de x por y es igual a q de x por y elevado a la n. ¿Ya? Esa es la forma, pues, ¿no? La forma general. Una EDO, pues, vamos a poner y de x. Es una EDO de la forma anterior es llamada pues ecuación de Bernoulli, ¿no? Una EDO de la forma, vamos a poner, de la forma anterior es llamada pues ecuación de Bernoulli.
es llamada ecuación de Bernoulli. Bernoulli, ¿no? Entonces, si n, por ejemplo, ¿no? Si n sea 0 o n igual a 1, entonces en este caso resulta de una EDO lineal, ¿no? Si n es igual a 0, por ejemplo, ¿no? O igual a 1, es una EDO, y eso ya hemos estudiado, pues, ¿no? En las anteriores clases, una EDO lineal, entonces la podemos resolver como toda EDO, pues, lineal, ¿no? La podemos resolver, ya lo hemos visto, ¿no? Variables separables exactas, hay otro, ¿no? Las exactas, las de separación, todo lo que hemos estudiado en las clases anteriores. Entonces la podemos resolver de manera lineal, ¿no? De manera lineal. ¿Ok? Entonces asumimos, para nuestro caso que vamos a estudiar, asumimos que n tiene que ser, pues, en este caso, diferente de 0 y diferente de 1, ¿no? Es lo que vamos a estudiar. Así. Pregunta, ¿no? ¿Cómo resolver ese tipo de EDO? ¿No? ¿Cómo resolver esa EDO, ¿no? De tipo de Bernoulli. ¿Cómo resolver la EDO? ¿No? Entonces, para eso, pues lo que vamos a hacer, intentamos volverla lineal. La idea es que la vuelvas lineal. Intentamos volverla lineal, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Entonces, la sustitución es de esta manera, pues, ¿no? Vamos a poner la sustitución, ¿no? La sustitución, pues, que vamos a aplicar es que v sea, pues, y elevado a la 1 menos n, ¿no? O sea, v va a ser y elevado a la 1 menos n. Y x va a ser x, ¿no? Entonces, él va a ser la variable lineal, pues, ¿no? La vuelve, con este cambio de variable, la vuelve lineal, ¿no? La vuelve lineal, ¿ok? Entonces, mira, si yo voy a hacer esa sustitución, entonces voy a empezar a volverla lineal, pues, ¿no? ¿Cómo quedaría? ¿No? Entonces, eso lo voy a reemplazar en la ecuación de Bernoulli, vamos a ver. Entonces, la sustitución es que v sea, pues, y elevado a la 1 menos n, y x sea x, pues, ¿no? Entonces, puesto que, ¿no? Puesto que la EDO es de esta forma, ¿no? D de y sobre d de x más p de x por y es igual q de x y elevado a la n. Entonces vamos a sustituir, ¿no? ¿Cómo sería? Pues, ¿no? Sustitución. Entonces v es igual a y elevado a la n menos 1 y x es x. ¿Cómo quedaría, no? D de v con respecto a x, ¿no? Con respecto a x. Va a ser igual a quién. Deriva, ¿no? Sería, pues, 1 menos n, por regla de la cadena, pues, ¿no? 1 menos n por y elevado a la menos n, ¿no? Por el diferencial de y con respecto a x. Estoy derivando acá, pues, ¿no? Esto es por regla de la cadena. Regla de la cadena, ¿no? Entonces, la EDO original, entonces la EDO original puede escribirse como, ¿no? Puede escribirse como, a ver, reemplazamos, ¿no? Sería, pues, a ver, ¿no? En vez de d de y, pues vamos a quedar así, ¿no? Sería 1 sobre, despejamos, pues, ¿no? D de y con respecto a d de x, 1 sobre 1 menos n, ¿ok? Por el diferencial de v sobre diferencial de x, ¿no? ¿No? Por, a ver, ¿cómo sería? Creo que ahí está. Sí, está bien, está bien, está bien. Me había equivocado. Sería así, ¿no? 1 sobre 1 menos n, ¿no? Por, si usamos la v, ¿no? Pero antes de eso, voy a hacer algo, me estaba olvidando. O sea, acá pues le voy a multiplicar a todo la EDO
por y elevado a la menos n, ¿ya? Le voy a poner y elevado a la menos n por el diferencial de y con respecto a x. Sería pues p de x. Si estoy multiplicando y elevado a la menos n, sería pues 1 menos n. Y por y elevado a la menos n, q de x. ¿Ya? Ahora mira, pues usando lo que es ahora v, todo Elkin viene a ser, ¿no? Si despejamos, ¿no? Entonces sería pues 1 sobre 1 menos n. ¿Ok? Estamos despejando, ¿no? De acá, pues de la parte de acá. Acá, ¿no? Quedaría por diferencial de v sobre diferencial de x, ¿no? Más p de x. L es conocido, es v, ¿no? L es v por q de x, ¿no? Entonces quedaría, nuestra EDO quedaría así, mira, ¿no? Finalmente, pues la EDO quedaría así. D de v con respecto a d de x más 1 menos n por p de x por v es igual a 1 menos n por q de x, ¿no? Esta es la forma. Y esa forma ya hemos estudiado, pues, ¿no? En las clases anteriores, ¿no? Esto, pues, es una EDO lineal y la podemos resolver, ¿no? Esto es una EDO lineal, ¿no? Lineal y la podemos resolver. A ver, ejemplo. ¿Ya? Ok, vamos a ver un ejemplo utilizando, pues, las EDOs de Bernoulli. A ver, ejemplo, ¿no? ¿No? Resolver x, diferencial de y con respecto al diferencial de x, más 6 veces y es igual a 3x por y elevado a la 4 tercios. ¿Ya? A ver, vamos resolviendo, joven, ¿no? Esa pregunta. Aplicamos ese método de sustitución. Vamos resolviendo, joven.
¿Ah? Vamos resolviendo esa de doble de Bernoulli. A ver, veamos, ¿no? ¿Cómo sería? Entonces podemos poner así, ¿no? D de Y, siempre es D de Y con respecto a D de X. 6 sobre X por Y es igual, pues, ¿no? A 3 por Y elevado a la 4 tercios, ¿no? Todo lo dividido sobre X. Entonces, este tipo de Bernoulli, ¿no? Es de tipo, ¿no? De Bernoulli. Y si lo relacionamos, es de n igual a 4 tercios, ¿no? O sea, el exponente de n es 4 tercios. Con n igual a 4 tercios. Él es el P de X y él es el Q de X, ¿no? Él es Q de X. Entonces la sustitución sería, ¿no? Sustitución, ¿no? Sería pues que V, vamos a poner, ¿no? V, Y elevado a la 1 menos N, ¿no? Esa es la sustitución. Entonces sería Y elevado a la 1 menos 4 tercios, ¿no? 4 tercios. ¿Qué sería Y elevado a la menos 1 tercio, ¿no? Y elevado, en este caso, a la menos 1 tercio. Y elevado a la menos 1 tercio. Y de acá pues podemos decir de que Y en función de V, como Y es, o V, ¿no? Es igual a Y elevado a la menos 1 tercio, Y sería pues
v elevado a la menos 3, ¿no? Entonces ahora hacemos la sustitución en la E. Pero antes hacemos, ¿no? D de Y con respecto a X es D de V, D de Y con respecto a D de V por D de V con respecto a D de X, ¿no? Entonces si derivamos, porque Y es igual a V elevado a la menos 3, entonces sería, ¿no? Menos 3, V elevado a la menos 4 por el D de V con respecto a D de X. Eso lo reemplazamos en nuestra EDO, ¿no? Que es D de Y con respecto a D de X más 6 sobre X por Y es igual a 3 por Y elevado a la 4 tercios, ¿no? Entonces en la EDO, ¿no? ¿Cómo sería acá? Si queremos determinar el D de Y, sería menos 3V elevado a la menos 4 por el D de V con respecto a D de X, más 6 sobre X por V elevado a la menos 3, porque Y es V elevado a la menos 3, es igual a 3, Y elevado a la menos 4 tercios, acá lo habíamos determinado, ¿no? Que sería V elevado a la menos 3, ¿no? Porque Y, reemplazamos, ¿no? Pues Y es V elevado a la menos 3, elevado a la 4 tercios sería a la menos 3. Por V elevado a la menos 3. Recuerda que Y elevado a la menos 3, ¿no? Sería pues V elevado a la menos 3 y todo a la 4 tercios, ¿no? Entonces, ¿cómo quedaría, no? Bueno, esto va a ser igual, pues, ¿no? Sería 3 menos 3 por V elevado a la menos 4, ¿no? Menos 4. Entonces la EDO quedaría así, pues, ¿no? D de V con respecto a D de X, ¿no? Menos, bueno, todo entre todo L, ¿no? Sería, pues, menos 2 sobre X, ¿no? Menos 2 sobre X por V, ¿no? Acá sale menos V elevado a la menos 4, también se va, sería menos 1, ¿no? Menos 1. ¿Ya está? Es una EDO lineal, ¿no? Esa es una EDO lineal. Entonces, la EDO lineal, ¿cómo se resuelve? Con factor integrando, ¿no? Factor integrando. Entonces, aplicando factor integrando, ¿no? Entonces decimos, pues, ¿no? Que él viene a ser nuestro P de X y él sería Q de X, ¿no? Entonces el factor integrando, pues, es U de X, que es E elevado a la integral de P de X, diferencial de X. Entonces U de X, pues, va a ser igual E elevado a la integral, ¿no? Pero la integral de P de X es menos 2 sobre X por el diferencial de X, que es E elevado a la integral, ¿cuánto sale ahí? X elevado a la menos 2, ¿no? Todo él, pues, no me equivoco, debe salir, a ver, logaritmo natural, ¿no? Acá sale menos 2, ¿no? Logaritmo natural de valor absoluto de X, ¿no? Y cuando es el exponente, simplemente, pues, ponemos así, ¿no? Bueno, vamos a poner de esta manera, ¿no? El exponente sube, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan? Pues podemos poner así, ¿no? Logaritmo natural de X a la menos 2. Cuando tenemos el caso, cuando es E elevado a la logaritmo natural de X a la menos 2, solamente baja esta por acá, ¿no? Ya está. Y él sería, pues, 1 sobre X al cuadrado, con factor integral. Entonces, él va a ser el factor, entonces multiplicamos, sería, pues, ¿no? Diferencial sobre diferencial de X por el factor integrando, que es V por X elevado a la menos 2. Si multiplicamos, va a ser igual a menos 1, ¿no? Menos 1 sobre X a la menos 2, pues, ¿no? O sea, multiplicamos por el factor integrando, ¿no? Entonces, a esta expresión, pues, ¿no? Acá queda el producto y acá, pues, queda, ¿no? Menos 1 sobre X al cuadrado.
por el factor integrando, pues, ¿no? Él es el factor integrando a todo por el factor integrando. Este viene a ser la derivada del producto. Ahora sí podemos, acá fácilmente, pues, integrar, ¿no? Sería v sobre x al cuadrado, integrando acá sería la integral, ¿no? Integras, integra, pues, ¿no? Por el factor menos 1 sobre x al cuadrado diferencial de x, más la constante de integración. Entonces sería v sobre x al cuadrado, pues él sale 1 sobre x, ¿no? Entonces 1 sobre x, 1 sobre x más la constante, ¿no? O todo por x al cuadrado sería pues v por x al cuadrado sería x más c por x al cuadrado, ¿no? Más c por x al cuadrado, ¿no? Entonces, ¿cómo? Ahora hay que regresarlo, ¿no? Como v era igual a ¿quién? V era, ya. V era y elevado a la menos un tercio, ¿no? Era y elevado a la menos un tercio. Entonces sería pues de esta manera. Como v es igual a x más c por x al cuadrado. Y v pues sería y elevado a la menos un tercio por x por c elevado al cuadrado. Sería pues, ¿no? Acá, a ver, no, sería y es 1 sobre, invertimos, x más c por x al cuadrado y todo al cubo, ¿no? Esa es la forma de y, ¿no? Que es la solución general de la EDO, ¿no? Dentro de x mayores que 0, ¿no? Entonces, solución general, ¿no? De la EDO, dentro de x mayor que 0, ¿ya? Y como ejemplo te dejo otro ejercicio para ustedes, ¿no? Ejemplo, ¿no? A ver, y también en la lista de ejercicios tienes varios de Bernoulli, ¿ya? Entonces ya tienes las técnicas, trata de ir resolviendo esa lista de ejercicios, menos alfa por v, más gamma por v al cubo, con las condiciones iniciales. Las condiciones iniciales te ayudan a determinar la constante, a b sub 0, vamos a poner que la derivada de v, así con una bolita en la parte de arriba, cuando hay una bolita así, significa que es la derivada de v con respecto al tiempo, ¿ya? Para alfa, gamma mayores que 0. Para ustedes. Listo. Entonces, hemos avanzado en ecuación de tipo de Bernoulli. Seguimos. Vamos por acá. Seguimos, ¿no? Vamos a hablar ahora de la existencia y unicidad, ¿no? O sea, también vamos a hablar de las condiciones iniciales. Resolver el problema de valores iniciales. Resolver el problema de valores iniciales, ¿no? Que nos dan pues la derivada de y elevado a la 1/3, y nos dicen que y en 0 es igual a c, con condiciones iniciales, ¿no? Cuando x es mayor o igual que 0 y y sub x, ¿no? Que depende de la incógnita x, es una función ahí de manera implícita. Igual, a ver, podemos resolver utilizando variables separables y ver cómo sería la gráfica, ¿no?
A ver, vamos resolviendo ese ejemplo. Falta el teorema de existencia y unicidad y el teorema de Picard. No, por acá, a ver, ¿cómo sería, no? Igual podemos aplicar variables, esas con condiciones iniciales, ¿no? Entonces, solución. No sería. Ya, a ver, ¿cómo sería, no? Solución. Lo que podemos hacer ahora es poner, ¿no? D de y con respecto a d de x, y elevado a la 1/3, entonces sería por acá, ¿no? Igual, ¿no? 1 sobre
eh, 1 sobre y elevado a la, y despejamos, ¿no? El d de x, y elevado a la 1/3, ¿no? Por el d de y con respecto a d de x, ¿no? Entonces, separable otra vez, ¿no? Separable, pero en este caso es con condiciones iniciales, ¿no? Sería, pues, ¿no? La integral de 1 sobre y elevado a la 1/3 por el diferencial de y por la integral de diferencial de x, ¿no? Pero obviamente, pues, quedaría un poco más sencillo, sería, pues, 3 medios, ¿no? Recuerda que la integral ahí está 3 medios por y elevado a la 2/3 es igual a x más c, ¿no? Y acá sería y elevado, sería, pues, 2/3 de x más c, ¿no? Y todo elevado a la 3 medios, ¿no? Pero como y sub 0, ¿no? Como con condiciones iniciales, y sub 0 es igual a 0, simplemente reemplazamos cuando x vale 0, igualamos a 0, ¿no? Entonces de acá, pues, la constante tiene que ser igual a 0, ¿ya? Ustedes lo reemplazan, 0, ¿no? Quedaría, pues, ¿no? Igual a 0, obviamente c tiene que ser 0. Entonces la solución, ¿no? Quedaría, pues, ¿no? Y sub x es igual a 2/3 de x elevado a la 3 medios, ¿no? Con la condición, pues, que en este caso que x es mayor o igual que 0, ¿no? Entonces aclaramos, encontramos una solución, ¿no? Entonces ponemos que la derivada de y con respecto a y elevado a la 1/3 con condiciones iniciales de y sub 0, entonces encontramos una solución que tiene esta forma, ¿no? Que es 2/3 de x y todo elevado a la 3 medios, ¿no? Y esa es una gráfica de la exponencial, ¿no? Que seguramente en sus cursos iniciales han visto esa gráfica, pues, ¿no? En la función exponencial. Entonces la función, o en academia también, ¿no? Entonces, que tiene esta forma, pues, ¿no? A eso se le llama, pues, su gráfica, ¿no? De esa solución, ¿no? Que sería, pues, ¿no? Y sub x, que va a ser, pues, ¿no? 2/3 de x y todo elevado a la 3 medios. Entonces observamos que si también sería solución, por ejemplo, ¿no? Observamos, si por ejemplo yo le pongo, a ver, ¿no? Y sub 2 de x es igual a menos 2/3, vamos a poner así, ¿no? Menos 2/3 de x elevado a la 3 medios, también es solución, ¿no? También es solución de la gráfica. También podemos determinar, ¿no? Su forma, cómo sería sus equilibrios, vamos a llamarlo. Su gráfica sería así, pues, ¿no? ¿No? Entonces hacia abajo, pues, ¿no? ¿Ya está? Entonces hay varias soluciones, ¿no? También, ¿no? También podría ser y sub 3 de x igual a 0. También es solución, ¿no? También es solución. Que es la recta, pues, ¿no? La recta horizontal. Tiene esta forma. También es solución de la E. O sea que tiene esta forma, ¿no? Por acá, pues, ¿no? Toda esta recta de acá sería también, está sobre y, sería la solución, ¿no? Y sub 3 igual a 0, ¿no? Entonces, inclusive para cualquier A y para cualquier Y es solución. Entonces, ¿qué forma sería para cualquier tipo de forma? ¿Por qué he puesto así, no? Porque vendría a ser y sub x para 0 para cuando x es menor que A y mayor o igual que 0. Y cuando x es mayor o igual que A, entonces tiene la forma que habíamos determinado, ¿no? Más menos 2/3 de x menos A, creo que nos había salido así, y todo elevado a la 3 medios, ¿no? 3 medios, solución. Este es el problema de valores iniciales que tiene infinitas soluciones, ¿no? Este problema de valores iniciales
Entonces, este problema de valores iniciales presenta, ¿no?, infinitas soluciones. Infinitas soluciones. ¿No? Entonces, vamos a ver ahora, con mayor generalidad, ¿no?, un teorema, ¿no?, que nos garantiza pues, que tiene solamente una solución. Eso se llama existencia y unicidad. Entonces, vamos a poner un teorema por acá. Vamos a ver el teorema de existencia y unicidad, el teorema de Picard, que nos garantiza pues, que solamente vamos a poder encontrar una solución. Teorema 1. Vamos a ver la demostración, ¿no? Ponemos si P de X, Q de X son continuas, son funciones continuas, ¿no? Para que sean continuas, sus derivadas parciales tienen que existir, ¿no? En un intervalo I, que sea A, B, ¿no?, conteniendo a X, es decir, pues, ¿no?, que X sub 0 pertenece al intervalo A, B, ¿no? Luego la EDO es lineal. ¿No? Es lineal de esta forma. La derivada de Y, P de X por Y, es igual a Q de X. Que ese es igual pues a Y sub X, con condiciones iniciales, que Y sub X sub 0 es igual a Y sub 0. ¿No? Y sub 0. Tiene una única solución. O sea, este teorema dice que esta forma de dedo lineal tiene una única solución. Tiene una única solución, Y sub X, satisfaciendo el problema de valores iniciales, ¿no? Satisfaciendo, el problema de valores iniciales. Entonces, vamos a ver este teorema, ¿no? Entonces, con mayor generalidad, podemos estudiar para ver esto, que si tiene una única solución, primero tenemos que garantizar que existe esa solución. Entonces, necesitamos un teorema, pues, ¿no? El teorema 2, que nos garantiza la existencia y unicidad de una EDA, ¿no?, de las soluciones. ¿Qué dicen? Pues, ¿no?, si tenemos una función f de x y la derivada parcial de f con respecto a, perdón, acá es que depende de y también, no solamente de x. Una función que depende de x y de y la derivada parcial con respecto a y son continuas, ¿no? Son continuas en un rectángulo, que tenga pues esta forma, que sea x mayor que a y menor que b en esa región, y y que sea pues mayor que c y menor que d, que contiene al punto x sub 0 y y sub 0, ¿no?, que contiene al punto, ¿no?, x sub 0 y y sub 0, ¿no? Entonces hay algún intervalo. Entonces, en algún intervalo, ¿no?, hay algún intervalo, ¿no?, que sea pues así, ¿no?, T sub, vamos a poner algo así, pues, ¿no?, T sub, podemos poner pues T sub 0, ¿no?, menos H, ¿no?, y por acá X sub 0, por acá T sub 0 más H. En ese intervalo, conteniendo a, B, o sea que está dentro de A, B, ¿no?, contenido en el intervalo A, B, ¿no?, en el cual existe una solución, en el cual existe una única solución, que sea pues y igual phi de x del problema de valores iniciales.
que la derivada de y pues es igual a f de x, y. Entonces vamos a poder encontrar una solución con las condiciones iniciales, pues que y evaluada en x sub 0 es igual a y sub 0. Vamos a ver algunas observaciones, ¿ya? Y alguna idea de cómo demostrar el teorema 2. Entonces, observación. ¿Ya? Observación. ¿Qué observación podemos plantear? La condición de f y la derivada parcial son continuas. La condición de f, de que f, a ponernos la condición, es una condición suficiente. O sea, es suficiente para poder encontrar esa solución. No es una condición necesaria, ¿no? La condición de que, vamos a poner de que f, y la derivada parcial de f con respecto pues a y son continuas. Son continuas, ¿no? Es una condición suficiente. ¿Ya? Es una condición suficiente, más no necesaria. ¿Ya? O sea, más no necesaria. O sea, que implica P, implica Q. No Q implica P. ¿Ok? O sea, no puedes decir, pues, que si tenemos la solución, van a ser, pues, necesariamente funciones continuas. Solamente implica condiciones suficientes, no necesarias. O sea, ¿qué quiere decir, no? Si tenemos existencia y unicidad, garantizamos que las curvas integrales no se intersectan, ¿no? Entonces, si tenemos, en condición, ¿no? Si tenemos, ¿no? Existencia y unicidad, o sea, las curvas quiere decir, pues, ¿no? Que las intersecciones de ambas funciones no se intersectan, ¿no? Entonces, si tenemos existencia y unicidad, ¿no? Garantizamos, ¿no? Garantizamos que las curvas integrales, porque recuerda que estás en un rectángulo, ¿no? Entonces, que las curvas, ¿no? Integrales no se intersectan. No se intersectan. Okay. Idea para la demostración. Y después vemos un pequeño ejemplo. A ver, idea de demostración. Voy a poner ideas de demostración. Este es un poco ya más abstracto, joder. Idea de demostración. Del teorema 2, pues, ¿no? El teorema 2. Entonces, primero, simplificar trivialmente, ¿no? Entonces, vamos a poner 1, ¿no? Simplificar trivialmente, ¿no? Entonces tendríamos que la derivada de y es igual a f de x, y, ¿no? Con la condición de que y en x sub 0 es igual a y. Entonces, quisiéramos analizar, a ver, alrededor de, a poner así, pues, ¿no? Del 0, 0, pues, a ver. Ya vamos a poner así, ¿no? Analizando alrededor del intervalo analizando alrededor del intervalo 0, 0, ¿no? Con y sub 0 igual a 0. A ver, entonces analizamos, ¿no? Sería pues, vamos a poner, a ver. Para poder analizar. Ya vamos a poner así. Entonces, supongamos que W es
W y S sería pues Y menos Y sub 0 y el otro sería X menos X sub 0, ¿no? En ese intervalo. Entonces quedaría, ¿no? La D de W con respecto a S, recuerda que W depende de S, sería, ¿no? D de W o de omega con respecto a X por la diferencial de X con respecto a S. De acá despejamos, sería pues, ¿no? Él sería el diferencial de omega, que sería Y menos Y sub 0, con respecto al diferencial de X. Diferencial de X con respecto a S es 1, ¿no? Ese es 1. Un momento, por favor, jóvenes. Ya, jóvenes, seguimos. Vamos con la demostración, ¿no? La idea intuitiva del teorema de existencia y unicidad. Entonces, esto va a ser igual a... sería a la, ¿no? A la derivada, pues, de Y con respecto a X, ¿no? Ya está, ¿no? Entonces quedaría, entonces obtenemos de acá, obtenemos que la derivada de W, f de omega, S, donde omega en 0 es igual a 0, ¿no? Acá está lo mismo que hemos determinado. Entonces, basta asumir que muestra el problema de valores iniciales. Basta asumir, ¿no? Que muestra el problema de valores iniciales, ¿no? Es que S, pues, sea, pues, ¿no? La derivada de Y, f de x, y en Y evaluada en 0, pues es igual a 0. Entonces, supongamos que existe solución. Vamos, esa es la parte 1. La parte 1 es simplificar trivialmente. Ya, la parte 2. A ver, ¿qué más podemos hacer? Falta demostrar que existe una solución. Y después la parte otro es que sea, pues, que tiene una solución única, ¿no? Tenemos que demostrar esos dos detalles.
Vamos con la 2. Para demostrar supongamos que exista una solución. Vamos a poner así mejor. Supongamos que existe. No, supongamos que existe solución que es y igual a phi de x. Entonces, eso lo podemos reemplazar pues en nuestra EDO. Quedaría f de x, y, que es phi de x, ¿no? Entonces, él pues es continua la función, y solo depende de x, ¿no? Si te das cuenta, y solo depende de x. Y como depende de x, puedo integrar en la región cuadrada, ¿no? O sea, en alfa, ¿no? Entonces, usar la condición inicial y escribir, ¿no? Y quedaría así, pues, ¿no? Beta, pues va a ser phi de x. Podemos integrar la integral de 0 a x de f, que depende de t, phi de t, por el diferencial de t. Entonces, hemos reescrito el problema de valores iniciales en la integral, ¿no? Hemos reescrito el problema de valores iniciales como ecuación integral, ¿no? Como ecuación integral. Entonces, eso pues garantiza lo que es la existencia unicidad. La existencia. Ahora vamos para demostrar que esto, ¿no? De acá, tiene solución única. Entonces podemos utilizar el método de iteraciones. Ustedes se acuerdan seguramente, pues cuando llevaron integrales, vieron integral por iteraciones, ¿no? Entonces eso podría ser un mecanismo para verificar que tiene solución, pues, ¿no? Y ver cómo son todas las formas, ¿no? A ver, veamos, ¿no? Paso 3. Entonces, para demostrar que 2, ¿no? Que esta, pues, ecuación de acá, que 2 tiene solución única. Tiene solución única. Podemos usar iteración. Podemos usar iteraciones, ¿no? Método para aproximar, o es un método de aproximaciones sucesivas del método de iteraciones de Picard. Método de iteraciones
método de aproximaciones, ¿no? Sucesivos, o método de iteraciones de Picard, se le dice, ¿no? O método de iteraciones de Picard. ¿No? Entonces, vamos a poner la idea, ¿no? ¿Cómo sería? La idea es esta, pues, ¿no? A ver, si phi de x, ¿no? Phi de x debe ser solución de beta de esta forma, ¿no? Porque ya hemos escrito en la forma, pues, en la que yo puedo integrar, ¿no? Entonces, si phi de x debe ser solución de beta, entonces podemos probar, o es fácil probar, que phi evaluado en 0 sale 0. Esa es la primera iteración, pues, ¿no? La segunda, phi 1, es la integral de 0 a x de f de t de phi sub 0, ¿no? O sea, de la anterior, de phi sub 0. Vamos a ponerle phi sub 0 de x acá, ¿ya? De phi sub 0 de t. Recuerda que cuando es de 0 a x, acá pues hay que cambiar la incógnita, ¿no? Por el diferencial de t. Phi sub 2, si hacemos la segunda iteración de 0 a x, de f que depende de t, y phi sub 1, ¿no? Por el diferencial de t. Y así sucesivamente, phi sub n de x, pues que va a ser igual a la integral de 0 a x de f, que depende de t, y phi sub n de x. De t, ¿no? Acá sería de t. ¿No? Entonces generamos sucesiones de funciones, o sea, lo que estamos generando, ¿no? Generamos, ¿no? Sucesiones de funciones de phi sub n, ¿no? De funciones de phi sub n, ¿no? Que son, pues, ¿no? Phi sub 1, perdón, phi sub 0, phi sub 1, hasta phi sub n, ¿no? ¿No? Entonces, ¿qué es lo que queremos? Esperamos que converjan, ¿no? Entonces, lo que queremos hacer es, esperamos que esas iteraciones, ¿no? Que todas esas sucesiones converjan, ¿no? Converjan a phi sub x. O sea, es decir, pues, ¿no? Que phi sub n, todas tiendan a phi. Entonces, necesitamos algunas herramientas, ¿no? Necesitamos que existan todas las phi sub n. Primero, que existan todas las phi sub n. Garantizar que converjan, ¿no? Para eso necesitamos algunos detalles, ¿no? Entonces, solamente es un poco, porque en matemática ya pues necesitamos alguna teoría de matemática abstracta para poder ver algunos detalles, pero por eso dijimos, no, una idea nada más. Primero, ahora garantizar que converjan. Por eso es un poco complicado, ¿no? Explicarles esa parte, jóvenes, cuando queremos ver que exista y es única, ¿no? Por eso solamente les estoy dando un mecanismo, ¿no? Esperamos que converja, o garantizar que converja, o sea, que phi sub n converja a phi, ¿no? ¿Eso cómo se demuestra? Con análisis de convergencia uniforme, ¿no? Con convergencia uniforme, ¿ok? Etc. O sea, necesitamos lo que es continuidad, phi sub n, continuidad, y necesitamos diferenciabilidad. ¿Cómo sería la función límite? O sea, la función pues donde va a tener que converger, límite de phi. Entonces, pues phi tiene que ser continua, phi tiene que ser diferenciable, porque vamos a tener que derivar, ¿no? Y que cumpla la condición
que cumpla, ¿no?, la condición de acá, pues, ¿no?, que sea convergencia uniforme y que converja, ¿no?, y garantizar la unicidad, ¿no? Y también hay que garantizar la unicidad, o sea, que sea única, ¿no? Entonces eso se hace, pues no se supone que exista otro para poder ver, ¿no? Hay libros que pueden utilizar, ¿no? O sea, si ustedes quieren ampliar sus conocimientos, pueden utilizar el libro de Ayuno, ¿no?, de ecuaciones diferenciales ordinarias, o el Coddington, ¿ya? Yo les he pasado unos libros porque son aplicados, pero si ustedes quieren ver ya la demostración en sí, hay un libro, o necesitamos, ¿no?, detalles, como por ejemplo de matemática un poco más abstracta, ¿no? Pero es como un análisis de las ecuaciones diferenciales. Análisis. Nosotros estamos estudiando solamente introducción a las ecuaciones diferenciales ordinarias, pero para garantizar esa unicidad, que es muy importante, jóvenes, en este campo, necesitamos matemática abstracta. ¿Y en qué libros lo pueden encontrar, no? En el Coddington, ¿no?, en el Coddington, en el Boyce, ¿no? Hay Boyce, ¿no? Y hay otro que no me acuerdo, ¿no?, que es Edo, es que lo utilicé en el posgrado, ¿no? Estaba en portugués. A ver, era, si no me equivoco, había un libro, no me acuerdo que tenía. A ver, en portugués. Bueno, que puede encontrar por el momento es el código. Me acuerdo el otro, ¿cuál era? Donde era análisis de las ecuaciones diferenciales ordinarias. En el Manfredo Do Carmo también, en el Do Carmo, que es geometría diferencial y curvas de superficies, ya es un poco más de matemática abstracta. Bueno, nuestro campo no va por ahí, solamente les di la idea de cómo poder garantizar. Ya vamos a seguir avanzando. Seguimos. Vamos por acá. Igual, el teorema de Picard también es muy importante, joven, ¿no? Por eso no tratamos de no abarcar esa parte abstracta. Un momento, por favor. Ya, vamos por acá. Vamos con la otra sesión.
Ahora, falta otro, ¿no? Idea de aproximar, por ejemplo, de picar. Idea de aproximar, picar. Por eso, ¿no? El teorema de picar. ¿Qué es el teorema de Picard? ¿No? Ahí también habla de convergencia uniforme, jóvenes, ¿no? Hay que comentar un poco acerca de la convergencia de Picard. A ver, ¿cómo sería, no? Tenemos S, tenemos la EDO, la derivada de Y, f de x, y sub 0, equivalente a, ¿no? Ya habíamos visto que es equivalente a esta forma, ¿no? Phi de x, la integral de 0 a x, ¿no? Porque al momento de resolver quedó como una integral, pues, ¿no? T, phi de t, por el diferencial de t, ¿no? Con las siguientes iteraciones, ¿no? Phi de, pues, en psi sub 0 es igual a 0, phi de x más 1, evaluado en x, es la integral de 0 a x, de f de t, de phi de k, phi sub, vamos a poner acá k, ¿no? Phi sub k, en t, de d de t. Y se expresa, ¿no? Que phi sub n converge a phi, ¿no? O sea que esa es una convergencia, eso se le dice convergencia uniforme. Es una convergencia uniforme. Entonces, esas son aproximaciones sucesivas. A ver, ¿no? Por ejemplo, a ver, ejemplo. Mostrar, estaba buscando, a ver, mostrar el uso de aproximaciones sucesivas de Picard para resolver esta EDO. Mostrar el uso de aproximaciones sucesivas de Picard, ¿no? De Picard para resolver. Picard es un matemático, jóvenes, ¿ah? Por si acaso. Es un matemático francés, jóvenes. De Picard para resolver que la derivada de y es igual a 2x por 1 más y por y evaluado en 0 es igual a 0. La idea, pues, fácil, ¿no? Uno puede resolver utilizando variables separables, ¿no? Pero la idea ahora es aplicar aproximaciones sucesivas. O sea, con aproximaciones sucesivas poder encontrar esa solución. Se puede. Uno lo puede resolver ahorita, sí, ya estás apto para poder resolver, puedes utilizar variables separables. Pero lo que trato de decir que esa solución es una aproximación nada más, joven. En sí, estás determinando un valor aproximado. Claro, esa forma. Entonces, ¿cómo sería la idea, ¿no? De poder demostrar con aproximaciones sucesivas, ¿no? O sea, ¿cuál debería ser la solución? A ver. Mira, la solución debería ser, ¿no? La solución sería así, pues, ¿no? Diferencial de y, diferencial de x, 1 más y, ¿no? Por separable, por variable separable, que ya sabes, quedaría, ¿no? El diferencial de y sobre 1 más y es igual a 2x por el diferencial de x, ¿no? Integras, ¿no? Integras, quedaría logaritmo natural del valor absoluto de 1 más y, x al cuadrado más la constante, ¿no? De acá quedaría que y es igual a la constante por e elevado a la x al cuadrado más menos 1, ¿no? Menos 1. Ya está. E elevado más todo L, pues, ¿no? Como y sub 0, con condiciones es igual a 0, por lo tanto y evaluado en x, si vale 0, sería pues e elevado a la x al cuadrado menos 1. Ya L es la solución. Pero ¿cómo sería si queremos utilizar las aproximaciones de Picard, teniendo en cuenta esta forma, ¿no? Que habíamos determinado? Entonces, volviendo un poco, ¿no? Volviendo a lo pedido,
a lo pedido, ¿no? Que tenemos que mostrar el uso de picar. Entonces sería pues f, la función que depende de x, y, que en este caso es 2x por 1 más y, con y evaluado en 0 es igual a 0. Entonces, la solución esperada, ¿no? La solución esperada, ¿no? Que es phi sub x, tenemos que ver, ¿no? Cumple que phi sub x, vamos a poner así, ¿no? Que es la integral, phi sub x, es la integral de 0 a x de la función, pues, ¿no? Pero no le voy a poner x, ¿no? Sería 2t por 1 más t, o para 1 más phi sub x, ¿no? 1 más, pero y es phi de x, o sea, todo en la función de x, que sería phi sub t por el diferencial de t. Entonces, lo que tenemos que buscar es a dónde se aproxima esta función. Entonces, primero, aproximación inicial, ¿no? La aproximación inicial sería, pues, ¿no? Que phi sub 0 de x es igual a 0. Esa es la aproximación inicial, ¿no? La inicial. La siguiente, ¿no? Recuerda que es de 0 a 0, eso pues sale 0, ¿no? Seguimos, vamos con la siguiente. ¿Cuál sería la otra, no? La aproximación phi sub 1. Phi sub 1 de x, ¿quién viene a ser? Es la integral de 0 a x, ¿de quién? De 2t, 1 más phi sub 0. Pero phi sub 0 nos da 0, ¿no? ¿Esto cuánto sale? La integral de 0 a x de 2t. Y esto pues debe salir utilizando lo que es ¿se acuerdan ustedes? Lo que es el primer teorema fundamental del cálculo, ¿no? Por el teorema fundamental del cálculo, por el TFC, entonces simplemente quedaría x al cuadrado. ¿Ok? Ahí x al cuadrado. Phi sub 2, ¿cómo sería phi sub 2? Por phi sub 2 sería, pues, ¿no? La integral de 0 a x de f, que depende de t, phi sub 1 de t, ¿no? De dt. Entonces quedaría, ¿no? La integral de 0 a x, ¿de quién? De 2t por 1 más t al cuadrado, ¿no? Que es la siguiente, pues nos ha salido x al cuadrado, pero obviamente no le vas a poner x, le tienes que poner en función de la variable o del incógnito. ¿Está? Entonces, esta integral nos debe salir, si no me equivoco, x al cuadrado más x a la cuarta sobre 4. Sobre 2 diré, sobre 2, porque sobre 4 multiplica sobre 2. ¿No? Sobre 2. ¿Ya está? Phi sub 3, igual, ¿no? Phi sub 3 sería la integral de 0 a x de 2t de todo él, ¿no? De phi sub 2. Entonces quedaría 1 más, vamos a poner así, ¿no? Ajá, phi sub 2. De las anteriores quedaría, ¿no? Siempre, ¿no? 1 más phi sub 2, ¿no? Que es x al cuadrado. Pero no le voy a poner x, ¿no? Tiene que poner t, pues, ¿no? Poniéndole x. T al cuadrado más t a la cuarta sobre 2. Diferencial de t, ¿no? Porque recuerda que ese es así, pues, ¿no? Entonces tendríamos lo siguiente, ¿no? Integramos, sería x al cuadrado más x a la cuarta sobre, vamos a poner sobre 2, pero le voy a poner 1 por 2, más x a la sexta, si no me equivoco, sí, x a la sexta, sobre 6, ¿no? Sobre 6, o sea, x a la quinta, x a la sexta sobre 6, porque el 2 con el 2 se van, 6, y le voy a poner 1 por 2 por 3, ¿no? Entonces, en general, si ustedes se dan cuenta, mira qué interesante, ¿no? Mira, phi sub n de x va a quedar así. X al cuadrado más x a la cuarta sobre 1 por 2 más x a la sexta sobre 1 por 2 por 3, ¿no? Más puntos suspensivos, si fuera x a la 2n, 1 por 2 puntos suspensivos hasta n, ¿no? Esa sería la solución general. Pero
Él creo que lo podemos representar como una sumatoria, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, como una serie de convergencia. Entonces ponemos, ¿no? Demostrado o sea, demostrarlo por inducción, ¿no? Demostrarlo por inducción, ¿no? Entonces luego, phi sub n de x, ¿no? Cuando n tiende a infinito, sería la sumatoria de k igual a 1, sobre, bueno, a la infinito, o sea, toda esa sumatoria que está ahí, toda esta suma que está acá, yo lo voy a representar como una sumatoria, ¿no? Se puede representar, que sería la sumatoria de k igual a 1 hasta infinito de x elevado a la 2k, x elevado a la 2k sobre k factorial, ¿no? Y ese viene a ser una serie de potencia convergente, ¿no? Serie de potencia, que también vamos a estudiar, jóvenes, ¿no? Las series de potencia, la serie de potencias, esa serie de potencia tiene que converger. Recuerden que era phi sub n que converja, ¿no? Entonces, como phi sub n está representado por esta sumatoria, lo que tenemos que ver que converja, ¿no? En los reales, ¿no? Entonces, hay un criterio que se llama el criterio de la razón, ¿no? Por el criterio de la razón podemos verificar que converja. Entonces, phi sub n de x, pues va a converger a phi sub x, que viene a ser sumatoria de k igual a 1 hasta infinito, de x elevado a los 2k sobre k factorial, para todo x que pertenece en los reales. Entonces, phi sub x es la resolución, o sea, esta phi sub x, ¿no? Es la resolución, ¿no? De la EDO, pues, ¿no? Es la resolución de la EDO, ¿no? Notar, pues, que phi sub x quedaría, ¿no? Sumatoria cuando n igual a 0 hasta más infinito, de x elevado al cuadrado, todo elevado a la k, ¿no? Sobre n factorial. Acá es n, ¿no? Vamos a ponerle menos 1, ¿no? Y él, pues, es propiedad, esta sumatoria sería e elevado a la x al cuadrado. O sea, todo esto, pues, de acá converge a e elevado a la x al cuadrado menos 1, ¿no? Aplicando lo que es el criterio de la razón. Entonces, cumple, ¿no? La otra solución que habíamos determinado. ¿Ya? Algunos extras vamos a colocar. Solamente quería mencionarles esto, ¿ya? Que es el teorema de Picard. Extras, ¿no? Algunos extras. A ver, ponemos, ¿no? Resolver, ¿no? Resolver, a ver, la derivada de x, ax menos by, que es un sistema de ecuaciones en diferencias, bx más a por y, siendo este x puntito, que es la derivada de x con respecto a t. Entonces podemos trabajar utilizando, pues, quizás complejos. Hay varias formas de poder, pues, demostrar y determinar la solución. ¿Ya? No quiero ver. Así ya me falta poquito. Seguimos, ¿ya? Vamos por acá. Entonces, definimos nuestro U. En realidad nuestra EDO quedaría así, ¿no? O sea, la forma, ¿no? Vamos a poner esto, ¿no? La derivada de x es ax menos by. Si queremos la segunda derivada, ¿quién sería, no? A, la derivada de x menos b por la derivada de y, ¿no? Entonces, tomar a la EDO de orden 2 en x, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es formar la EDO, ¿no? De orden 2, ¿no? De orden 2 en x, ¿no? Entonces, definimos lo siguiente. U que sea, pues, xy, vamos a poner, y que la derivada de u sea, ¿no? La derivada de x y la derivada de y. Y ya sea la matriz coeficiente que acompaña a las incógnitas, que es a menos b, b y a, ¿no? Entonces, la forma de la EDO quedaría así, ¿no? La derivada de u, recuerda, xy, quedaría la matriz A por u, ¿no? Que es una EDO de primer orden, pero con matrices y vectores. Y ustedes han llevado matrices y vectores, ¿no?
Es una EDO de primer orden, ¿no? Con matrices y vectores, ¿no? Y vectores, ¿no? Entonces puedo usar lo que es números complejos para resolver esta EDO, ¿no? Con complejos podemos resolver. ¿Ya? Puedo usar complejos, a ver. Ponemos. Puedo usar números complejos, ¿no? Para resolver la EDO, ¿no? Entonces, bueno, podemos poner así, ¿no? Si voy a usar números complejos, z va a ser igual a x y por y, ¿no? Entonces sería la derivada de z, sería, ¿no? La derivada de x más y por la derivada de y, un poco de variable compleja, que no es complicado. Pero x, ¿no? Ya lo sabemos, ¿no? Entonces vamos a poner x de esta manera, que va a ser ax. Mira, la derivada de x, ¿quién es? Ax menos by. Ax menos by más y por la derivada de y. Pero la derivada de y es bx más a por y. Está, miren. Entonces sería, ¿no? ¿Cómo se puede utilizar, mira, los complejos para resolver? Nada de bronquiano, ¿no? Entonces sería abi por x, ¿no? Porque esto de acá, pues, viene a ser ab por i, ¿no? Por x, estoy factorizando, más quedaría a por i menos b, ¿no? Por y. Entonces quedaría, pues todo él quedaría, ¿no? A más b por i, si multiplicamos por i, sería por x más y por i, ¿no? Si es lo mismo, ¿no? Acá podemos multiplicar, si factorizamos i, quedaría, ¿no? A más b por i. A ver. No, en el otro, ¿no? Podemos factorizar en el otro el i, ¿no? Si sacamos el i acá, quedaría a más b por i, ¿no? Ya está. Ya está, entonces seguimos. Entonces tendríamos lo siguiente, ¿no? Que la derivada de z es igual a más b sub i, a más b por i por z, ¿no? Por z, ¿no? Y la solución, ¿no? Z sub t, pues e elevado, vamos a poner, ¿no? Una constante por t por la constante c sub 1, ¿no? Eso es lo que necesitamos. O sea, z va a ser nuestra solución. Porque mira, sale a más b sub i por z, pues, ¿no? Ajá. O sea, él es un número complejo, pues, ¿no? Él pertenece a los complejos. Entonces la solución quedaría e elevado al número complejo, número por t más c sub más la constante, pues, ¿no? Entonces, es decir, quedaría, ¿no? Es decir, z, que depende de t, quedaría c por e elevado al número, que sería a más b i por t, ¿no? Donde c es constante compleja, ¿no? Constante compleja. Entonces decimos, como C es constante compleja, podemos poner de esta manera, ¿no? Entonces, digamos que C es igual a C sub 1 más I C sub 2. Y además Z es X más I por Y, podemos decir, ¿no? Entonces, es decir, que X viene a ser la parte real de Z y Y viene a ser la parte real de Y. Perdón, de Z, ¿no? La parte imaginaria. Entonces Y sería la parte imaginaria de Z. Entonces Z sub T pues quedaría así. C sub 1 más I por C sub 2 por E elevado a la A más B sub I por T, ¿no? Quedaría C sub 1 más I C sub 2 por E elevado a la AT por E elevado a la I por B por T.
¿no? Entonces z sub t, pues quedaría, ¿no? E elevado a la a por t por c sub 1. Y como es complejo, podemos llevarlo a la forma cis, ¿no? Coseno y seno, que sería el coseno. Él vendría a ser, ¿no? Él. Sería, pues, vamos a ponerlo a ver. Si lo llevamos a él a coseno, ¿se acuerdan ustedes en números complejos? Creo que era coseno de bt más y seno de b por t, ¿no? Si lo llevamos en la forma compleja. Entonces sería, ¿no? E elevado a la a por t, multiplicando todo ahí, ¿no? Por c sub 1 coseno de b por t menos c sub 2 seno de b por t, ¿no? Más i sería por e elevado a la a por t, quedaría c sub 1 seno de b por t más c sub 2 por el coseno de b por t, ¿no? Entonces el real de z sub t viene a ser el x sub t. Recuerda, mira, el real de z, el x sub t. ¿Qué sería la parte de acá? Él sería la primera solución. O sea, el x sub t, que es e elevado a la a por t por el c sub 1 coseno de b por t menos c sub 2 por el seno de b por t. Él sería la primera. Y el imaginario de z, ¿no? Que es el y sub t, sería pues su solución, ¿no? Que sería e elevado a la a por t por c sub 1 por el seno de b por t más c sub 2 coseno de b por t. Notar que es útil expresar las soluciones de esta forma, ¿no? Al final, pues hay que representar las soluciones z sub t en la forma c sub 1 por e elevado a la a más b sub i por t. Quedaría, pues, c es igual a a por e elevado a la i, una constante, pues, ¿no? Omega. Entonces, eso serían, pues, nuestras soluciones. Nuestras soluciones, pues x sub t sería, ¿no? E elevado a la at por el coseno de bt más esa constante. Y el y sub t, pues quedaría, ¿no? A por e elevado a la a por t por el seno, ¿no? El seno de beta t más esa constante que está acá. Bueno, ese sería, pues, quería comentarles esa pequeña observación. Entonces, déjenme ver si nos falta algo más. 4.2. Para comentarles con respecto a la práctica de la próxima semana. La próxima semana sí hay práctica. A ver, me está faltando EDO lineal de orden n. No sé si viene eso en el examen. Déjenme ver que ya tengo mi práctica. Ya, entonces la próxima semana solamente viene ecuaciones general de la EDO. Bueno, encuentra la solución de la EDO que estábamos estudiando con constantes. ¿Se acuerdan que aplicaciones, variable separable y Bernoulli, ¿ya jóvenes? Eso vamos a tomar la próxima clase, ¿ya? Viene ecuaciones de Bernoulli, las exactas, las homogéneas y aplicaciones. Ya van a venir pues 4 preguntas, jóvenes. Ya ese es para la próxima clase. No viene lo que hemos visto, teorema de Picard, teorema de Peano. Eso solamente lo dije como comentario nada más, ¿ya? Pero es muy importante entender esos conceptos matemáticos porque de eso viene la parte fundamental de la EDO. Es como decir, pues, el análisis de las ecuaciones diferenciales ordinarias. Ese es su análisis. Ya después avanzamos EDO de orden superior, ¿no? Como, o sea, la forma de solucionar las EDOs de orden superior, que ya viene para el parcial. ¿Qué más? Nos falta EDO de orden superior. Bueno, con eso ya estamos casi terminando, ¿no? Ah, bueno, con trigonométrica. Ahí nos vamos a quedar bastante tiempo, vamos a trabajar. ¿Qué más?
Operador diferencial. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta? No, es más sencillo. Ya, más sencillo. Pero de todas maneras, me presentan algunos ejercicios que he dejado, ¿ya? Viene Bernoulli, no se olviden, ecuación, factor integrando, una aplicación, ¿ya? Son 4 preguntas nada más, jóvenes. Nada de formulario, nada, 4 preguntas. Una aplicación, factor integrando, que son las lineales. Una aplicación, ¿se acuerdan que hice en la clase 2? Yo hice una aplicación a la física, ¿ya? Entonces, hay una aplicación. Las homogéneas, que hice la clase pasada, y hoy, que es la de ecuaciones diferenciales de Bernoulli. ¿Ya, jóvenes? 4 preguntas nada más, esa es para la próxima clase. Dan su práctica y se pueden retirar. Eso me presentan, ¿no? Porque creo que les dijo que yo les dije que iba a considerarle puntos, ¿no? Ya. Sí, solamente es una nada más. De ahí nada más bien, bueno, no van a venir igual porque esos problemas que les dejé es un poco más de nivel, pero pues que estén practicando, que estén pues resolviendo. Ahora ya saben Bernoulli, ya saben pues, ¿no? Las homogéneas, las aplicaciones y una lineal. Ya, esos son, bueno, para la próxima clase. No viene picar ni PA, ¿no? Eso solamente lo dije como comentario, Job. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta más. ¿Estamos bien hasta acá, jóvenes? ¿Estamos avanzando bien? ¿No? La idea tampoco no los quiero complicar, ¿no? Solo es, la idea es que ustedes resuelvan, ¿no? Es un curso bien aplicado, joven. Entonces hay que, pues ahí, entender. Ya de ahí seguimos avanzando con el problema de valores iniciales, autovalor, autovector. Entonces hay cositas interesantes hay que poder ver. Ya, eso ya, pues, lo vemos la próxima clase. Bueno, no, sería ya para la siguiente, ¿no? Para la siguiente vamos a dar examen. Voy a compartir los materiales también. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Nos vamos a quedar acá, pues, chicos. ¿Ya? ¿No hay más preguntas? ¿Todo bien? Sí, pero igual lo voy a poner sobre 20 ya en el examen. Algo así, ajá, vamos a tomarlo como un plus, ¿ya, jóvenes? Ya. Bien, chicos, entonces nos estamos viendo la próxima clase, pues, el sábado. A las 6, 6:15 empezamos para irnos temprano, pues ya, por favor, porque a veces es tarde y salir de San Marco en la noche sábado es mucho tráfico, jóvenes. No sé si ustedes alguna vez lo han visto ahí. Es bastante tedioso salir. Entonces, si empezamos un poquito a las 6, 6:15, ahí ya para acabar rápido. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta más, Alonso o alguien que quiera decir. Ya bien. Voy a mandar los materiales para que estudien, ¿ya, jóvenes? Listo. Gracias, jóvenes, por conectarse. Sé que pues domingo es un poco tedioso. Lo que pasa es que sábado termino tarde de editar. Y ya un poco termino sábado, ¿no? Entonces por eso les había mencionado domingo más temprano. Bueno, gracias por su tiempo, pues, jóvenes. Entonces nos estamos viendo la próxima semana. Cuídense y que tengan un bonito domingo, pues, ¿no? Y a estudiar. Nos vemos, jóvenes. Todos los éxitos. Hasta luego, chicos.